Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar las jornadas. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los presentes, especialmente a las autoridades, por acompañarnos en el día de hoy. Por supuesto, también a los empresarios y empresarias que, bueno, estamos convencidos que tomarán buena nota de la importancia de desarrollar buenas prácticas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa o empresarial, logrando la integración de aquellas personas que, especialmente en estos momentos, tienen graves dificultades para acceder al mercado laboral ordinario. Y, por supuesto, también agradecer a los compañeros de la Caixa el esfuerzo de estar aquí en el día de hoy y que, de alguna manera, permiten que la obra social La Caixa pueda seguir implementando el programa Incorpora en Extremadura. No cabe duda también que el entorno en el que nos encontramos es digno de ser elogiado y de reconocer su valía, sobre todo en un momento en el que estamos de cumpleaños. Estamos cumpliendo los 30 años de autonomía y nos parece interesante que el programa Incorpora, que tiene apenas 6 años de vida, pues también pueda tener un marco incomparable como el de la Asamblea de Extremadura. Hechos los agradecimientos, antes de dar paso a las personas que van a intervenir en el acto de inauguración, sí quisiera, por supuesto, agradecer al Grupo Incorpora Extremadura, a las 10 entidades sociales que en el territorio de Extremadura están haciendo que sea un territorio socialmente responsable, gracias, por supuesto, a la colaboración de la obra social La Caixa y, por supuesto, del empresariado extremeño que, como digo, solidariamente se está adhiriendo a la puesta en práctica de lo que supone un servicio de intermediación laboral como el que oferta el programa Incorpora a través de las 10 entidades. Yo, antes de nada, simplemente quería dar una pincelada, unos datos que reflejan el éxito añadido y compartido del programa Incorpora en Extremadura, como son las más de 1.266 personas que han conseguido un puesto de empleo en estos últimos 6 años, los más de 6.500 beneficiarios que están siendo atendidos por todas las entidades sociales, de alguna manera están permitiendo desarrollar su propio itinerario personalizado de formación y de inserción sociolaboral, y, por supuesto, a las más de 600 empresas extremeñas que, como digo, forman parte de lo que podría ser esta gran familia que es el programa Incorpora y que logra, como digo, esa meta deseada por todos y por todas, que es la integración social y laboral de aquellas personas que, como digo, tienen tantas y tantas dificultades para acceder al mercado laboral. Por tanto, esta jornada, Yo soy Incorpora y tú, como digo, es un punto de encuentro para la reflexión, para el diálogo en torno a esa meta, como digo, deseada por todos y por todas y que nos tiene que seguir aunando. Y de ahí, como digo, el hecho de que organicemos esta jornada para reforzar el programa Incorpora y el trabajo de intermediación laboral que desarrollamos en colaboración desde la obra social La Caixa con el tercer sector en Extremadura. Sin más dilación, paso a presentar a las personas que nos acompañan. Nos acompaña el director general de Política Social y Familia del Gobierno de Extremadura, don Juan Bravo Gallego. Nos acompaña el delegado general de la Caixa en Castilla-La Mancha y Extremadura, Joaquín Chaparro, y también nos acompaña Arturo Tienza, que es el director del área de negocio de la Caixa en Mérida, y a Mamen Vázquez, que algunos la conocéis, que es la coordinadora del Grupo Incorpora Extremadura. Sin más dilación, como digo, damos paso a la intervención de nuestro delegado general de la Caixa. Gracias, Joaquín. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Bueno, en primer lugar, yo creo que agradecer, saludar a Juan Bravo Gallego, director general de Política Social y de Familia, en nombre de CaixaBank y de la obra social de la Caixa, por ese apoyo incondicional que siempre recibimos del Gobierno de Extremadura en todas las iniciativas sociales que la entidad pone en marcha, ¿no? Entonces, muy de agradecer, de verdad, En segundo lugar, pues, oye, también quería agradecer a Mamen Vázquez, como coordinadora del programa Incorpora la región
y de todas las personas, lógicamente, que integran el programa Incorpora, pues que hayan impulsado el encuentro de hoy, ¿eh? O sea que muchísimas gracias, Mamen, también, ¿no? Oye, en nombre de la obra social de la Caixa, pues agradecer sobre todo también la sensibilidad de los empresarios por esta buena acogida que ha tenido esta invitación, ¿no?, a todo el colectivo, ¿no? Lógicamente también a los responsables del tercer sector que han hecho también pues posible, ¿no?, que estemos hoy aquí, ¿no? Oye, la jornada de Yo Soy Incorpora y Tú, lo que pretendemos, y antes lo decía Santiago, pues es dar un impulso a la incorporación laboral de todos aquellos colectivos desfavorecidos, ¿no? Por concretar, pues son personas con discapacidades, jóvenes en situación de vulnerabilidad, parados de larga duración, inmigrantes, exreclusos, donde tenemos el programa Reincorpora, que también tiene una gran, vamos a decir, una gran importancia pues para un colectivo que si dentro de la mala situación, porque esto es como todo, hay gente que lo tiene mal, muy mal, tremendamente mal y sumamente mal, ¿no? Entonces, esto es un proceso de gradación donde pues cada vez las cosas se complican aún más, ¿no? Bueno, pues dentro de este marco del programa Incorpora, esta jornada es muy importante porque yo creo que nos estamos enfrentando, y yo creo que aquí lo compartimos todos, al mayor problema quizás que se puede enfrentar un país, ¿no?, al problema del desempleo, ¿no? Y como decía antes, pues es un problema que además se agudiza, si es grave para todo el mundo, hay en determinados colectivos que es una situación imposible, ¿no? Entonces se trata un poco de impulsar, de entre todos conseguir que determinadas personas, y poquito a poco, antes Santiago daba unos datos, yo creo que me ha pisado la buena noticia, yo digo, yo sí soy capaz de dar buenas noticias, es complicado, pero bueno, oye, las hay, también las hay, pero, y lo decía Santiago, dice, oye, mira, con el programa Incorpora desde que se puso en marcha en Extremadura son 1.266 personas las que han conseguido la inserción. Son pocas, son muchas, oye, son 1.266, es decir, son 1.266, a lo mejor, no voy a decir dramas menos, porque dramas siempre hay, pero a lo mejor se ha paliado algo, ¿vale? Y esto también se ha hecho gracias a ¿qué? Cuidado, a 617 empresas que han confiado en esas personas. O sea, 617 empresas. Es decir, hay 617 empresarios y todo lo que ello lleva detrás que colaboran a esto. Es decir, porque a veces, fíjense, antes hablamos de malas y buenas noticias, ¿no? Nos cebamos con las malas noticias, nos encantan las malas noticias, pero las buenas noticias también existen, y esta es una gran noticia. Bueno, aquí yo por eso quería hacer una pequeña parada en el empresariado extremeño, ¿no? Este empresariado extremeño que dentro de las dificultades que sufre todo el mundo, pero también tiene vamos a decir, esa sensibilidad social que le impulsa, y no por un programa de responsabilidad social corporativa, que a veces en las grandes empresas se pone como titular y tal, sino porque realmente les sale hacer una labor donde saben que ayudando a las personas que están en la región, pues consiguen también entre todos, junto con las autoridades públicas, junto con las organizaciones del tercer sector, junto con las entidades financieras, pues dar o avanzar en este sentido, ¿no? Por eso yo creo que hay que felicitar de verdad al empresariado de la región y sobre todo a estas 617 empresas que hacen posible pues que esto funcione. Sin ellos, la verdad, que no funciona. Es un ejemplo realmente de solidaridad. Nosotros, y hablando de solidaridad, nosotros seguimos desde CaixaBank, de la obra social de la Caixa, seguimos con nuestro presupuesto de obra social de 500 millones de euros. 500 millones de euros pues, nos sitúa prácticamente como una de las principales fundaciones de Europa. No de España, sino de Europa y casi del mundo, ¿no? Y casi del mundo. 500 millones en la situación que vivimos, donde prácticamente 2/3, más de 2/3, un 67%, se dedica a programas sociales y asistenciales, pues pueden dar un impulso muy importante en determinados temas, ¿no? A veces se habla, fíjense, se habla mucho, algunas entidades, la publicidad, pues habla mucho de banca ética, ¿no? Nosotros pensamos que la banca ética es esto. La banca ética consiste primero en tener una serie de valores, una serie de referencias que tengan que ver con un modelo social e institucional, ¿no? Y que lleguen a la sociedad. Tiene que ver con una cultura, fíjense, nosotros en las oficinas, en nuestros centros de empresa, en nuestros centros de instituciones, en nuestra red de oficina, lo que pretendemos, nuestra principal valor inicialmente es creer
que a través de la excelencia en el trabajo, haciendo mejor nuestro trabajo todos los días, a través de una exigencia y un esfuerzo continuado, a través de la confianza que tenemos que tener y que depositan nuestros clientes en nosotros, a través de un esfuerzo innovador, esos son valores, ¿eh? Pues todo eso tiene que dar un resultado adecuado para que nosotros podamos de nuevo devolver a la sociedad esos 500 millones de euros que todos los años damos en obra social. Pero a veces, fíjense, yo a veces lo digo muchas veces, la mejor obra social que se puede hacer a veces es hacer bien el trabajo que hacemos cada uno. Es así. Es decir, si las instituciones públicas hacen bien su trabajo, si las entidades financieras hacemos bien nuestro trabajo, si cada uno en su empresa hace bien su trabajo, si los emprendedores sociales hacen cosas, si las organizaciones del tercer sector se toman su trabajo como un servicio a la sociedad, pero además dentro de una exigencia profesional muy importante, tendrá resultado. Es decir, a veces, como se suele decir, la solidaridad, la caridad, hacer las cosas bien empieza por uno mismo. Si no hacemos bien las cosas que nos corresponden a cada uno en nuestros puestos de trabajo, no saldremos para adelante. Es el primer paso. O sea, tenemos que ser tremendamente exigentes con nosotros mismos. A través de eso obtendremos resultados y a través de esto habrá un beneficio social. Y después podremos hablar qué hacemos con ese beneficio que hay que distribuir socialmente también, ¿no? Pero la principal exigencia tiene que estar en cada uno de nosotros. Eso yo creo que lo tenemos que tener muy claros, ¿no? A ver, nosotros ese compromiso, y sobre todo ese compromiso en Extremadura, que estamos aquí, los que estamos aquí yo creo que la mayoría somos extremeños, entonces volvemos un poco a lo de antes. Si no nos preocupamos nosotros por Extremadura, olvídense, no se va a preocupar nadie. O sea, los primeros que no tenemos que preocupar que esto salga bien somos los que estamos aquí, que somos extremeños y somos los que de alguna manera tenemos que impulsar a que nuestra región salga para adelante. No esperemos cosas de fuera. Empecemos por nosotros, como decía antes, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que sí que pretendemos hacer es seguir cada año reforzando los programas que tenemos en nuestra fundación, ¿no? Y haremos y seguiremos haciendo hincapié en los que para nosotros son las prioridades. Las prioridades para nosotros, vuelvo a decir, son del total del presupuesto en un 67% son necesidades sociales, por eso potenciaremos con nuestra obra social el impulsar los programas sociales. El campo educativo es para nosotros tremendamente importante, a través de programas que tenemos, también estamos desarrollando con la Junta de Extremadura, con el Gobierno de Extremadura, como es el Educaixa. Todo el tema medioambiental, a través del convenio que tenemos de espacios naturales en Extremadura, Cíjara, Tajo, etcétera, etcétera. Y en menor medida, pero también tiene importancia el tema cultural. Hace unos años tenía mucha más importancia el tema cultural y lógicamente, pues a día de hoy, ese presupuesto ha ido encogiendo para que ensanche todo el presupuesto más social, más asistencial, que ahora mismo quizás es más necesario, ¿no? Nosotros, y vuelvo a decir, nos preocupamos por Extremadura, sabemos que la clave de la salida tiene que partir de nosotros y nosotros apostamos de forma importante en Extremadura. Por eso tenemos 65 oficinas, 2 centros de empresas, un centro de instituciones, 275 empleados en la región, extremeños, lógicamente, porque quien más conoce una región son las personas que viven en la región, y son los que más se preocuparán de que todo salga bien, ¿no? Por eso, lógicamente, creemos en Extremadura, creemos en la región, creemos en el trabajo bien hecho, creemos en el compromiso social y no quiero terminar, pero tampoco quiero extenderme más, y no quiero dejar pasar la oportunidad, ¿no?, que tengo de dirigirme a ustedes, ¿no?, para agradecer la confianza que tienen nuestros clientes en la entidad. Creo que saben que hacemos un buen trabajo, que lo hacemos bien, que buscamos la excelencia, no sé si lo conseguiremos o no, pero lo buscamos, que saben también que, oye, el beneficio que se obtiene por parte de la entidad vuelve a la sociedad, y eso es importante para los clientes y les puedo asegurar que también para los que trabajamos en la entidad. O sea, cuando uno se levanta por la mañana, que es duro porque lo que comentábamos antes, ¿no?, son muchas las dificultades del día a día, son muchos los sinsabores, pero cuando uno piensa, oye, no solamente me preocupo por mi familia, me preocupo por mí, me preocupo también por la sociedad en la que vivimos, oye, y me preocupo también y sé que parte o gran parte de lo que hoy se va a producir en el negocio del cual estamos al cargo cada uno de nosotros, Arturo aquí en Mérida,
Blas en el Centro de Instituciones aquí, todos los que estamos aquí, sabes que ese esfuerzo al final redunda de nuevo a la sociedad. Pues les puedo asegurar que eso da ánimos, muchos días, cuando uno se levanta, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos permite fortalecernos, querer hacer mejor las cosas, buscar esa excelencia que hablaba antes y saber que el esfuerzo, el talento, la profesionalidad, el compromiso y la confianza son las claves, yo creo, que nos tiene que llevar pues al éxito, no solamente nuestro, sino de todos, para que nuestra región tire para adelante con fortaleza, que yo creo que no lo debemos merecer después del esfuerzo y el trabajo que prácticamente todas las personas que están aquí le dedican a lo que hacen cada uno en su trabajo. Oye, muchas gracias a todos y pues sin más yo creo que Juan, vamos a agradecer las palabras que nos vas a decir. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, delegado general y representantes de la Caixa, coordinadora del Grupo Incorpora, querido Pedro, director general de Empleo, también presente en este acto, compañeros de fatiga y representantes del tercer sector que os encontráis aquí, señoras y señores empresarios y empresarias también se encuentran algunos con nosotros. Muchas gracias por vuestra asistencia y gracias también a Fundación La Caixa y el Grupo Incorpora por invitarme a este acto. No hay inclusión social plena sin acceso al empleo. Bajo esta premisa, el Gobierno de Extremadura está realizando grandes esfuerzos y dedicando cuantiosos recursos a promover la creación de puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma. El empleo constituye uno de los principales instrumentos de integración social, de ahí que juegue un papel protagonista en las políticas de lucha contra la exclusión que viene desarrollando este Gobierno. La finalidad es clara: facilitar el acceso al mercado laboral de todos los extremeños y muy especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Las mujeres, los jóvenes, los parados de larga duración, las personas con discapacidad son algunos de los colectivos que más dificultades sufren y a los que desde la Administración se presta una atención preferente. Se trata, en definitiva, de que todos caminemos juntos, pues una sociedad no puede presumir de ser tal si va dejando a algunos de sus miembros por el camino. Muchas de las políticas que estamos desarrollando en este sentido serán expuestas a lo largo de la mañana por Pedro Pinilla, director general de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo. Sin embargo, aun cuando el volumen de ayudas que el Gobierno en general y la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación en particular ponen a disposición de la sociedad extremeña es importante, no deja de ser también necesario y fundamental el papel que juegan en esta tarea entidades como las que hoy os habéis dado cita en este foro. A todas ellas les brindo mi reconocimiento, a unas por su labor de acompañamiento y a otras por aportar los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Me estoy refiriendo concretamente a todas aquellas que componen el Grupo Incorpora y a la Fundación La Caixa. La atención que se presta a los colectivos más vulnerables es un termómetro que permite medir el grado de cohesión del que hace gala una sociedad. Y en este sentido podemos afirmar sin ningún género de dudas que la sociedad extremeña en su conjunto, administración, empresarios, agentes sociales y tercer sector, remando en la misma dirección, están caminando en la dirección correcta. Ese objetivo común, la búsqueda de la cohesión social y el convencimiento ético de que nadie puede estar al margen de unos estándares mínimos de calidad de vida, constituye un desvelo y aliciente a la par para este Gobierno. Ha posibilitado que los colectivos excluidos se hayan convertido en destinatarios de numerosas medidas que se han orientado hacia la mejora de las estrategias de inserción social. La más reciente la constituye la Ley de Renta Básica Extremeña de Inserción, que se pondrá en marcha en la segunda quincena de junio y que ha supuesto un hito social en la historia de nuestra comunidad autónoma. El programa Incorpora es también una muestra de ello, pues ha logrado que la intermediación laboral se haya convertido en un instrumento crucial en las políticas activas de empleo. La intermediación laboral es más que un proceso de orientación y acompañamiento, es mucho más que una bolsa de trabajo. La intermediación, en especial cuando beneficia a parados de larga duración, con escasa cualificación y que con mucha más frecuencia de lo que sería razonable han sufrido procesos de exclusión social, es una medida que resulta también educativa, formativa, que ayuda al desarrollo de las personas, en tanto que personas y en tanto que trabajadores. El programa Incorpora permite con una formación suficiente y un proceso de intermediación adecuado que las personas sin empleo conozcan sus capacidades,
planifiquen su mejora, tomen conciencia de las condiciones del mercado, identifiquen sus expectativas y organicen los pasos para dar cumplimiento a las mismas. En definitiva, dota de herramientas sociales y laborales a la persona para que se considere apta para el desempeño de una ocupación. Y algo de fundamental, demuestra y constata que las personas desempleadas tienen capacidades, pueden prestar un servicio a los demás, pueden ser productivos para sí mismos y para la sociedad. Muchos de los que hoy estáis aquí habéis sido testigos de verdaderos ejemplos de superación. Conocéis casos de personas que han logrado salir de una situación de exclusión social, de vencer una adicción, de insertarse en la sociedad tras sus pasos por prisión, de convertirse en personas totalmente capaces por su discapacidad. Todas ellas nos han demostrado que también las personas que han atravesado etapas difíciles en su vida, sean cuales sean los motivos, están capacitadas como el que más para acceder a un puesto de trabajo y ser provechosas para la sociedad. Con vuestro leal apoyo, todas ellas han podido demostrar un potencial mucho mayor que el que tenemos muchos de nosotros, que nos tenemos por personas corrientes y que probablemente nos veríamos desbordados ante situaciones como las que ellos han superado, máxime en tiempos de crisis. Por tanto, y como dice nuestro presidente José Antonio Monago, tenemos que hacer frente a esta crisis con optimismo, con la mirada puesta en descubrir las capacidades y los valores de la sociedad extremeña. Hay que poner el énfasis en las posibilidades y no en las dificultades. No quisiera concluir mi intervención sin trasladar en nombre del Gobierno de Extremadura su más sincero reconocimiento y agradecimiento a las entidades que conformáis el Grupo Incorpora Extremadura por la labor que estáis desempeñando a través de este programa. Reconocimiento que extiendo también a las empresas que apuestan por este programa, ofreciendo oportunidades de empleo y formación a las personas que participan en él, promoviendo su dignificación y autoestima. Y, por supuesto, y muy especialmente a la Fundación La Caixa, que con su grandísimo espíritu de solidaridad y generosidad se ha convertido en un apoyo indispensable para que Extremadura pueda seguir avanzando en pos de una auténtica cohesión social. Muchas gracias y quedan inauguradas estas jornadas. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia. En nombre del Grupo Incorpora Extremadura me gustaría agradecer a todos los asistentes, especialmente a Pedro Pinilla por contar con su colaboración en esta jornada, a Juan Bravo por su asistencia, también a Joaquín Chaparro, porque yo creo que entre todos hoy vamos a dejar más o menos claro la misión que tiene el programa Incorpora de la obra social La Caixa. Y en nombre del Grupo Incorpora, también por mi parte, agradecer a todas las entidades que forman el Grupo Incorpora, a esos 22 técnicos de empleo y prospectores, que son compañeros míos, pues también agradecerles a ellos el esfuerzo que han hecho en la organización de esta jornada. Sin más, vamos a iniciar la jornada, en el que, sobre todo, el objetivo que pretendo con mi ponencia es que quede muy claro cuál es la misión Incorpora, para que, de alguna manera, en el territorio extremeño se vaya conociendo el programa Incorpora Extremadura. La misión del programa Incorpora Extremadura es facilitar la inserción laboral en la empresa ordinaria para conseguir la integración social de las personas en situación o en riesgo de exclusión social. Para ello, utiliza un método innovador y es unir las dos redes esenciales en el territorio, como son las entidades sociales de interacción laboral y el tejido empresarial extremeño. Gracias a esa unión y a través del programa Incorpora, que sirve como puente, se llega a obtener se llega a facilitar esa integración laboral de las personas en situación de exclusión social.
Sí que es verdad que en estos tiempos que nos movemos es un poquito difícil esta tarea, pero a su vez también muy motivadora porque es un programa que nos facilita mucho el trabajo y nos motiva también para que finalmente se consiga esa intermediación laboral. Una intermediación laboral que suele ser basada en las necesidades del tejido social y empresarial, y eso hace que se garantice la integración laboral de las personas en situación social. Dentro del programa Incorpora o de la obra social La Caixa hay 3 líneas de actuación. Una sería el programa Incorpora, otra sería el programa Reincorpora, que ya se ha mencionado aquí anteriormente, un programa que va dirigido fundamentalmente a las personas privadas de libertad, y otro programa que es el programa de integración de personas con trastorno mental. Salud mental, un programa que este año va cogiendo más importancia y que a nivel de Extremadura poco a poco se irá introduciendo también en el tejido empresarial y en la comunidad extremeña. Gracias a esta línea de actuación, pues se consigue que el trabajo sea una herramienta de desarrollo personal e inclusión social, se consigue que la integración laboral como un recurso de responsabilidad social para la empresa, y se consigue que el territorio o que se fomente un territorio socialmente responsable. El programa Incorpora de la obra social La Caixa ofrece un servicio de calidad de la empresa y a las personas. Este programa fundamentalmente ofrece 3 servicios. El asesoramiento sobre las bonificaciones y subvenciones que hay, que luego Pedro Pinilla nos podrá ampliar esta información. Lo que suelen hacer los compañeros del programa Incorpora es visitar a la empresa para sensibilizarla y para visualizar esos beneficiarios del programa Incorpora que pertenecen a colectivos desfavorecidos, y una vez que se le informa, también se le aconseja sobre posibles subvenciones o también sobre el cumplimiento de las LIMI. Esto es muy importante porque nos encontramos a menudo que las empresas no conocen este tipo de programas. Entonces, la verdad es que no es grato saber que gracias a esta información y gracias al trabajo de los compañeros del Grupo Incorpora, pues estas empresas empiezan a conocer un poquito más la realidad social. Luego también, gracias al programa Incorpora, pues también se le presta de manera gratuita al empresariado un servicio de preselección de candidatos. Es decir, la empresa que nosotros nos ponemos en contacto con ellos, en el momento que tengan un perfil laboral, nos demandan cuál es ese perfil laboral, y de nuestra bolsa de trabajadores intentamos ajustar lo máximo posible ese perfil que la empresa nos demanda, con el objetivo de que la integración laboral que se consiga sea lo 100% efectiva, y sobre todo no nos quedamos ahí, sino que le ofrecemos al empresario y al beneficiario Incorpora un seguimiento durante su trayectoria laboral. Y luego también supone el programa Incorpora una colaboración con la empresa, un trabajo en red a nivel comarcal, regional y nacional. Porque el programa Incorpora, a pesar de que hoy representamos el programa Incorpora Extremadura, está a nivel nacional y también a nivel internacional. Actualmente están los países de Polonia y Marruecos participando en el programa Incorpora. Incorpora Extremadura está formado actualmente por 10 entidades. Concretamente en Badajoz, APROSUBA, que es la entidad coordinadora del Grupo Incorpora Extremadura, Fundación Atenea Grupo HIP Extremadura, Cáritas Diocesana de Mérida Badajoz, Fundación Secretariado Gitano, COCENFE Llerena, y luego en Cáceres está Cruz Roja Cáceres, COCENFE Trujillo, Cáritas Diocesana de Coria Cáceres y Cáritas Diocesana de Plasencia y CAES. Ahora os voy a resumir qué colectivo trabaja cada entidad. Sí que es verdad que cada entidad estamos especializada en un colectivo determinado, pero a raíz del programa Incorpora atendemos a todas aquellas personas que estén en situación de riesgo de exclusión social. En concreto, Cruz Roja Cáceres fundamentalmente o primordialmente atienden a mujeres, y dentro de este colectivo, pues mayores de 45, paradas de larga duración, víctimas de violencia de género, inmigrantes y discapacitadas. A continuación, hablo de los beneficiarios que son atendidos por Cáritas Diocesana Coria Cáceres, Plasencia y Mérida Badajoz. Como veis, casi que recogen a todo el colectivo
en riesgo de situación de exclusión social, como son jóvenes con poca formación y sin experiencia, un colectivo que está cada vez más en auge y que estamos notando que acceden más al programa Incorpora, inmigrantes con poca formación y mayores de 45, parados de larga duración y mayores de 45, mujeres con baja formación, con hijos a cargo y sin red social de apoyo, personas sin hogar y personas privadas de libertad y toxicómanos. Dentro de los beneficiarios de APROSUBA, personas con discapacidad intelectual sería nuestro primer colectivo, pero como he dicho antes, el programa Incorpora cada vez va atendiendo, por demanda sobre todo, a otros colectivos. En este caso, pues APROSUBA 3 también atiende a mayores de 45, a parados de larga duración y a personas con pluridiscapacidad. Esto quiere decir que pueden tener discapacidad física, mental o sensorial. Fundación Atenea, los beneficiarios que suele atender son jóvenes menores de 30 años, inmigrantes y minorías étnicas, parados de larga duración y mayores de 45, mujeres víctimas de violencia de género con hijos, drogodependientes en tratamiento y con falta de habilidades sociales. La Fundación Secretariado Gitano suele atender a jóvenes menores de 30 años, mayoritariamente población gitana, parados de larga duración y mayores de 45, y mujeres sin experiencia y con baja formación. También un colectivo que se está viendo que cada vez acude más al programa Incorpora debido a la situación en la que estamos viviendo. Cada vez más la mujer tiene que hacerse cargo de ese ingreso familiar, y esto hace que nos estemos encontrando también que suba o que aumente el colectivo de mujeres sin experiencia que por primera vez y por la situación en la que estamos viviendo pues necesitan integrarse en el mercado laboral. COCENFE Badajoz, que tiene como principal colectivo a las personas con discapacidad física, pero también, como he dicho antes, pues también personas con pluridiscapacidad, discapacidad intelectual, mental y sensorial, parados de larga duración y mayores de 45, mujeres víctimas de violencia de género y jóvenes con baja formación. Luego está CAES. CAES tiene como colectivo principal, o no principal, porque la verdad es que todos atendemos a todo el mundo, jóvenes con poca formación, personas privadas de libertad, libertad condicional, privados de libertad y de tercer grado, parados de larga duración, mayores de 45 e inmigrantes, mujeres, personas sin hogar, personas con el VIH, SIDA y toxicómanos. Decir que tanto esta entidad CAES como Fundación Atenea actualmente son los encargados de llevar el programa Reincorpora, que como he dicho antes es un programa dirigido a personas privadas de libertad. COCENFE Trujillo, en este caso COCENFE atiende a la región de Trujillo y alrededor y tiene un perfil pues de personas pluridiscapacidad, con discapacidad intelectual, mental y sensorial, discapacidad física y parados de larga duración y mayores de 45. Bueno, esta pantalla que acabo de poner a mí personalmente me motiva muchísimo, porque se ven los datos recogidos desde el inicio del programa Incorpora Extremadura, desde 2006 hasta actualmente, hasta 2013, y también se ve cómo poco a poco ha ido evolucionando estos datos. Sí que es verdad que si os fijáis en la columna central de 2013, los datos en comparación al año anterior pues han bajado un poco, pero no es por nada en concreto, sino simplemente por la situación tan difícil que estamos viviendo, la verdad. Sí que es verdad que estos datos están un poco incompletos porque hay dos entidades que acaban de iniciar lo que es el convenio Incorpora, entonces no son de todos reales, pero sí que nos pueden dar una idea fiel de cómo los resultados de 2013. Si os fijáis, las entidades sociales, que ya creo que todos los conocéis, somos 10 en Cáceres y en Badajoz, hay 22 técnicos de inserción. En un total, desde 2006 al 2013, se ha atendido a un total de 6.560 personas, de las cuales se han producido 332 inserciones en el 2012, 100 que llevamos en el 2013 y que aumentarán, y un total desde el inicio del programa Incorpora de 1.266. También es importante destacar dentro del programa Incorpora las colaboraciones con las empresas, fundamental. A pesar de la situación de crisis que estamos viviendo, si no fuese por esa colaboración del tejido empresarial extremeño, el programa Incorpora no podría conseguir estos datos que estáis viendo en pantalla.
Actualmente tenemos, desde 2006 a 2013, 613 colaboraciones de empresas y estas colaboraciones se han concretado en convenios con empresas y asociaciones empresariales, un total de 481 convenios. Sí que es verdad que nuestro trabajo no acaba aquí porque tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir fidelizando a esas empresas que ya son Incorpora y a las que no nos conocen, pues que se añadan al programa Incorpora. A continuación os voy a poner un vídeo que tenía que haber puesto al principio, pero los nervios se me ha olvidado. Así que mis compañeros, cuando queráis, vamos a poner un vídeo de lo que es el programa Incorpora. Miguel Ángel. Un momentillo. Personas en situación o riesgo de exclusión social. Jóvenes con dificultades para acceder al primer puesto de trabajo. Parados de larga duración. Mujeres víctimas de violencia doméstica y personas con discapacidad, entre otros colectivos, tienen a través de este programa más posibilidades de acceder al mundo laboral como paso previo a su integración social. La verdad es que la motivación de las personas con capacidad diferente que empiezan a trabajar con nosotros es muchísimo mayor que el de cualquier persona normal. Sus ganas de trabajar y su querer integrarse hacen que el trabajo sea con más ganas que cualquier otra persona. La integración laboral de personas en riesgo de exclusión aporta a la empresa valores como el respeto a la diversidad, la cohesión o la solidaridad. Además, las empresas que asumen estos compromisos son cada vez más reconocidas y valoradas. Sin duda, participar en este tipo de programas nos aporta un valor añadido muy importante para nuestra gestión y nuestra imagen en el exterior. Desde que el programa se puso en funcionamiento, la obra social La Caixa ha firmado convenios de colaboración con numerosas entidades que trabajan de forma coordinada en el ámbito de la integración laboral en toda España. Estas entidades tienen como objetivo capacitar a las personas para su posterior incorporación a la empresa. El programa cuenta con una red de técnicos de inserción laboral formada por profesionales que tutelan los procesos de incorporación de los beneficiarios a la empresa ordinaria mediante un servicio de intermediación y acompañamiento a medida de las necesidades de cada empresa. El técnico de inserción laboral consideramos que es una figura crucial. Primero porque está desde el comienzo, desde el inicio, antes de nuestra puesta en contacto. Segundo porque va marcando, dirigiendo para que esa incorporación sea plena. Asimismo, La Caixa pone a disposición del programa su red de más de 6.000 oficinas que, conocedoras del tejido empresarial de su zona, ejercen de nexo entre los empresarios y las entidades colaboradoras del programa. Al final se trata de asumir un compromiso social sin distraerse mucho de lo que las empresas tenemos que hacer todos los días. Y esa es la ventaja de este tipo de entidades, que cubren una necesidad que de todas las empresas tenemos, la de incorporar a los mejores profesionales que podamos a nuestra organización y hacerlo a la vez atendiendo una necesidad social, de cohesión social, que es ofrecer empleo a jóvenes o a gente que esté en situaciones de riesgo de exclusión social. Participar en el programa Incorpora de La Caixa representa para el empresario la posibilidad de tener acceso a una bolsa de trabajo de personas debidamente preparadas, entrar en contacto con candidatos que han pasado un proceso de selección y poder beneficiarse de diferentes incentivos económicos. Te da más ganas de seguir adelante, eso de estar integrado ya en una sociedad donde te creías que habías perdido todo. Pues entonces te llena de ilusión todo eso. Y el trabajo también ayuda a sentirse útil, a ser más comunicativa, más sociable. Cuando estoy aquí ya me pongo las pilas y me animo y todo eso. Ojalá que lo hagan más empresas. Incorpora de La Caixa ha facilitado más de 50.000 inserciones de personas en situación de vulnerabilidad en las más de 20.000 empresas vinculadas al programa. Únete a Incorpora y empieza a formar parte de este gran proyecto. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa. Por
Por mi parte, nada más, agradeceros vuestra asistencia y, como el título de la jornada, Yo soy Incorpora, y tú, y vosotros, y ustedes, espero que poco a poco este programa Incorpora vaya ampliándose en beneficiarios y en empresas. Muchísimas gracias a todos. Le doy paso a Pedro Pinillo, el director general del Servicio Público de Empleo Extremeño, el cual nos va a deleitar con una ponencia sobre empleo y discapacidad y subvenciones a la ayuda de la contratación de personas en riesgo de exclusión social. Cuando quieras, Pedro. Buenos días, autoridades, señoras, señores. Agradezco la invitación que he recibido del Grupo Incorpora Extremadura a través de Santiago y a través de MAME. Agradezco y enhorabuena a las entidades que colaboráis en este programa, a Prosúa, Cáritas, CAES, COSENFE, Cruz Roja, Secretariado Gitano y Fundación Atenea. Enhorabuena y gracias por participar en estos programas. Permitidme que, antes de empezar mi intervención, inicie la misma con un pensamiento. Y este pensamiento es que la discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad para entender que todos tenemos capacidades diferentes. Partiendo de esta premisa, podemos empezar a visualizar qué podemos hacer desde el punto de vista de la Administración en apoyo del empleo en el sector de la discapacidad. Desde mi punto de vista, la integración laboral de las personas con discapacidad es un proceso en el que debemos tener un objetivo finalista: el empleo integrado en empresas normalizadas, es decir, empleo exactamente igual y en las mismas condiciones de tareas, sueldo y horarios que el de cualquier otro trabajador sin discapacidad, en empresas donde la proporción mayoritaria de empleados no tengan discapacidad alguna. En este sentido, lo verdaderamente ideal sería que las personas con discapacidad pudieran encontrarse con unas tasas de desempleo similares a las del resto de la población, de manera que no fuera necesaria ninguna medida discriminatoria positiva por el hecho de que una persona tuviera una determinada limitación. Así, solamente existirían incentivos para realizar contratos indefinidos, para generar más puestos de trabajo, para crear empleo estable, pero no serían necesarios subvenciones para fomentar las contrataciones de las personas con discapacidad. Sin embargo, hemos de ser conscientes que quizás por multitud de factores económicos, sociales, ambientales o personales, la persona puede quedarse en un determinado punto del proceso de acceso al mercado normalizado. Y en este punto en el que se queda es donde la Administración tiene que apoyarle y la Administración tiene que colaborar con ellos y con las entidades que participan en su inserción. Antes de poder analizar las distintas medidas de apoyo que desde el Gobierno de Extremadura contamos para el empleo, es necesario que visualicemos cuál es el mapa del desempleo en el sector de la discapacidad. Y para ello veamos los siguientes datos. Podemos comprobar que a fecha de hoy, es decir, de acuerdo con los datos últimos que cuenta el Observatorio de Empleo de Extremadura, de abril del 2013, figuraban inscritos en los servicios extremeños públicos de empleo a través de sus oficinas más de 4.267 personas con alguna discapacidad superior al 33%.
Este dato, en comparación con el mes anterior, en comparación con el mes de marzo, ha supuesto una mejora, una reducción en el número de desempleados que figuran inscritos en la misma. No obstante, seamos realistas, el dato anual, la variación anual del porcentaje de desempleados que figuran inscritos ha supuesto un aumento de un 6,48% a lo largo del último año. Si visualizamos la gráfica del comportamiento del desempleo en el sector de la discapacidad a lo largo del 2013 y la evolución del 2012 y el 2011, podemos comprobar que este año prácticamente tenemos una evolución plana. No ha habido unas grandes oscilaciones. El año pasado fue un movimiento algo ascendente, básicamente en el último periodo del año. No así en el 2011, donde la evolución del desempleo fue mucho mayor. Si comparáramos este gráfico con el comportamiento de la evolución del desempleo con carácter general en Extremadura, podríamos visualizar que la gráfica de un desempleo en Extremadura, sin discriminar sectores, es una gráfica con grandes oscilaciones. Hay periodos de aumento del desempleo, periodos de caída brusca del desempleo y nuevos periodos de aumento del desempleo. En definitiva, hay ciclos de actividad económica que absorbe el desempleo. Sin embargo, ese dato no figura aquí. El dato el gráfico que hemos visto anteriormente era un gráfico estándar. En definitiva, que la absorción del desempleo en el sector de la discapacidad es una absorción plana, no está vinculado a los sectores de actividad, de mayor actividad o a los ciclos productivos de mayor actividad. Háblese de campaña agrícola, campaña de rebaja, campaña de producción. Por consiguiente, el empleo es un empleo más estable. Veamos el tipo de discapacidad del desempleado con carácter general. De los 2.400 desempleados que figuraban inscritos, vemos que un 57% de los mismos cuentan con una discapacidad física, siendo el 26% los que tienen una discapacidad psíquica y aproximadamente un 17% el resto de discapacidades sensoriales o de lenguajes. ¿Y por tiempo de contrato? ¿Por tiempo de situación de desempleado de un discapacitado? Bueno, obviamente hoy en día el mercado laboral extremeño, el mercado del desempleo, es un mercado donde la mayoría son desempleados de larga duración. El desempleado de larga duración es un desempleado de más de 12 meses. La situación en el sector de la discapacidad no difiere del ámbito del desempleo con carácter general. Vemos que la mayoría, prácticamente más de un 50% de los desempleados inscritos, figuran con una duración en las oficinas de desempleo de más de 12 meses. Veámoslo en positivo. Este porcentaje de un 50% no es el porcentaje natural o normal del resto de desempleados. Un 50% del desempleado con discapacidad ha encontrado un trabajo o tiene algún trabajo en los últimos 12 meses. Rompería también en este sentido el esquema de situación normal del desempleado extremeño. Sobre la duración de la situación del desempleo, vayamos a continuación a ver cómo se comporta la contratación en el ámbito de la discapacidad. Si importante es saber el número de desempleados que tenemos, también importante es saber cómo está el mercado laboral contratando a estas personas. En el año 2012 se produjeron más de 5.500 contrataciones relacionadas con alguna persona con discapacidad. Esta contratación implica que ha habido 35 contrataciones más que el año pasado. Ha habido un aumento de la contratación de un 0,63 y a nivel bianual hemos tenido una subida de un 0,65. Daros cuenta que hablábamos que el aumento del desempleo en este sector en el último año había aumentado, vale, de acuerdo,
Pero también hemos tenido un dato positivo. Las contrataciones en este sector han aumentado prácticamente en el mismo porcentaje en el que ha aumentado el desempleo. En definitiva, que tenemos un mercado que tiene capacidad para absorber los nuevos desempleados que se incorporen al mercado laboral. La evolución de la gráfica de contratación de los desempleados, vemos que en el 2009 y en el 2010 prácticamente se mantuvo estable. A partir de mediados de año del 2010 empezó a subir algo la contratación y ese nivel de contratación se ha mantenido a lo largo del 2012. Vemos la evolución de los contratos y vemos la evolución en función del sector, según sean contratos de personas del sexo masculino o contratos de personas de mujeres. Si analizamos el tipo de contrato que beneficia a un trabajador desempleado, también la tónica general sería el mismo perfil de contrato que existe en relación con cualquier otro desempleado. La mayoría de los contratos que se realizan para este colectivo son contratos temporales. De los 3.600, de los 5.557, prácticamente un 94% son contratos de carácter temporal y solamente una porción de un 6% serían contratos indefinidos. No obstante, también visualicemos un dato positivo. Frente a la caída brusca de la contratación indefinida que se produjo en el 2010 y hasta el 2011, se está recuperando levemente la contratación indefinida. Vemos que la gráfica empieza a manifestar una subida en este sentido. Comprendamos que estos datos son datos muy parciales, datos con muy escaso volumen de contrataciones. Si estamos hablando entre el 2011 y el 2012, vemos que la diferencia prácticamente son 30 contratos, pero no olvidemos que estamos viendo y estamos analizando una situación de contratación en un periodo temporal en el que la contratación está básicamente congelada. Está congelada en el ámbito normal, en el ámbito de la discapacidad, por supuesto, en el mismo sentido. Por consiguiente, visualizar una mejora en la contratación en el sector de la discapacidad cuando aún no ha remontado la contratación en el sector general del mercado laboral, por consiguiente, es un dato positivo que tenemos que poner encima de la mesa. En relación con la contratación temporal, en este sentido, se mantiene. No ha habido un repunte, pero tampoco ha habido una caída de la contratación temporal. Debemos aspirar a que aumenten los contratos indefinidos y, por consiguiente, que intentemos reducir el número de contratos temporales en relación con los anteriores. Pues bien, vistos los datos actuales, en la anterior exposición hemos podido comprobar que hemos dado datos actuales a fecha de abril de 2013. Pero retrocedamos en el tiempo y volvamos a hace algo más de 6 años, en concreto al año 2006. En la Convención de la ONU del 2006 sobre trabajo y empleo, que es de obligado cumplimiento tanto para España como para el resto de los países firmantes del mismo, se establecía en su artículo 27 que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás, y ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laboral que sea abierto, inclusivo, accesible a las personas con discapacidad. El principio fundamental de cualquier política dirigida a las personas con discapacidad es el principio de normalización, es decir, la integración en instituciones y el acceso a los servicios previstos con carácter general para cualquier población. Las personas con discapacidad son uno de los colectivos que se enfrentan con mayores dificultades
de cara al acceso a un empleo, circunstancia que adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el trabajo es una pieza clave para el logro de la integración social de las personas. Las barreras existentes en el entorno o los perjuicios de los empresarios acerca de su capacidad constituye una de las principales razones de los bajos niveles de empleo en este colectivo. La característica especial del sistema de integración laboral de las personas con discapacidad es la articulación de la doble vía de integración, la ordinaria y la protegida. La regla general debe ser la integración en empresas ordinarias, ya lo dijimos anteriormente. No obstante, existen personas que no pueden, de manera temporal o definitiva, hacer frente a los requerimientos que comportan un trabajo en régimen ordinario. Para ello se prevé el empleo protegido, como vía subsidiaria de inserción, lo que se concreta en la prestación de servicio en una clase particular de empresas, los centros especiales de empleo, a través de una relación laboral de carácter especial. Los centros especiales de empleo pueden ser promovidos por las administraciones públicas directamente o mediante convenio en colaboración con otros organismos, por entidades o personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes, que pueden carecer o no de ánimo de lucro. En definitiva, no existe límite a la forma jurídica que puedan adoptar estos centros. El problema que se plantea en los centros especiales de empleo con ánimo de lucro es que se produzcan efectos adversos en las que se llegue a primar la productividad y la obtención de beneficios en detrimento del cumplimiento de la función social que les es propia. Igualmente, también es posible que con el mismo objetivo de alcanzar mayores niveles de productividad se prime la integración en los centros especiales de empleo de personas con discapacidad leve y que además no se fomente su paso hacia el empleo normalizado. De la definición legal de los centros especiales de empleo recogido en la Ley 13 de 1982 de Integración Social del Minusválido y el Decreto del 85 que lo desarrolla, se desprende que los centros especiales de empleo tienen una doble naturaleza, empresarial y asistencial. En cuanto a empresas, actúan en el sistema productivo participando regularmente de las operaciones del mercado y, por otro, proporcionan un trabajo remunerado a las personas con discapacidad en ellas empleadas. Ahora bien, muchas de las políticas desarrolladas por las administraciones públicas en relación con los centros de empleo, del empleo protegido, se han centrado en la promoción de los centros especiales de empleo y en el mantenimiento de los puestos de trabajo creados, y no ha prestado suficientemente atención a la articulación de mecanismos que favorezcan el tránsito de trabajadores hacia el mercado de trabajo ordinario. Aunque en los últimos años se ha producido un importante avance con la regularización de los enclaves laborales. En el ámbito de ayuda, desde el Gobierno de Extremadura se apuesta por apoyar directamente, y lo veremos a continuación, medidas de subvenciones para los centros especiales de empleo, pero también optamos y buscamos el apoyo directo al empresariado para que incorpore dentro de su plantilla a personas con discapacidad. Veamos, pues, las distintas ayudas que desde el Gobierno de Extremadura se presta al empleo en el mundo de la discapacidad. Sí, tienes que ir para atrás. La primera. Bueno, no, vale ya. Bueno, a nivel de ayudas, la normativa actualmente en vigor y normativa que estamos en fase de modificación reglamentaria es una normativa que procede del año 2005. En esta normativa se contempla el programa de integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Este programa contempla dos acciones. Una acción dirigida a los proyectos generadores de empleo y un segundo programa sobre mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad. El programa de proyectos generador de empleo, como bien sabes algunas de las entidades que pueden estar hoy presentes aquí,
no pudo contemplarse en el desarrollo normativo de la última convocatoria, pero sin embargo en la reforma que estamos acometiendo, que entrará en vigor seguramente antes del verano, recuperamos este programa. A través del proyecto generador de empleo financiamos parcialmente hasta un 90% cualquier proyecto que suponga la creación de puestos de trabajo indefinidos o bien la transformación de contratos temporales en indefinidos para las personas que tengan discapacidad en los centros especiales de empleo. La cuantía de las ayudas que cubren este programa, cuantía máxima que es la que permite la normativa del Estado. No olvidemos que estos programas de ayuda están cofinanciados por fondos del Estado a través de la distribución de fondos nacionales y, por consiguiente, nos encontramos con un tope de ayuda a la hora de apoyar este empleo. La cuantía de las ayudas a estos programas generadores de empleo irán desde los 12.020 euros para el puesto de trabajo estable en un centro especial de empleo que supere el 90% de trabajadores con discapacidad en su plantilla, o 9.015 cuando la horquilla de discapacidad vaya entre el 70 y el 90%. Requisitos simplemente es la contratación indefinida o la transformación de un contrato indefinido y también la vinculación de este contrato a la realización de alguna inversión en activos fijos, que pueden ser acondicionamiento de locales, instalaciones, mobiliarios, vehículos, equipo informático, etcétera. Una segunda línea de ayuda a los centros especiales de empleo es la ayuda a la subvención del salario mínimo interprofesional de la nómina de cada uno de estos trabajadores. En el año 2013 hemos contado con una inversión de más de 1.700.000 euros destinado exclusivamente a la financiación de los costes salariales, y ello ha permitido a fecha de hoy, no olvidemos que este programa terminaría en octubre, a fecha de hoy se ha permitido financiar los costes salariales de más de 1.282 trabajadores de los centros especiales de empleo. Y en este programa están incluidos los 116 centros especiales de empleo que figuran inscritos en nuestra comunidad autónoma. Estamos contemplando también la incorporación en la nueva normativa, como consecuencia de que en el último decreto no pudo incluirse por los recortes de financiación estatales. Estamos programando la inclusión también de la adaptación de ayudas para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras. Estas ayudas no superarán el importe de 1.803 euros por puesto de trabajo y no podrán nunca superar el coste real de la inversión. Si importante es la ayuda y la cuantía del esfuerzo económico que implica apoyar a los centros especiales de empleo, no podemos olvidar, y creo que en ese sentido lo hemos puesto a lo largo de la presentación de la jornada, que debemos apoyar a la empresa ordinaria y a la empresa ordinaria en su política de integración del desempleado en su plantilla. Extremadura en este sentido es pionera, lo fue pionera en el año 2011 cuando aprobó la Ley de Responsabilidad Social, que en principio fue muy debatida y muy criticada al entender que era una materia en la que las comunidades autónomas, o por decirlo así, la Administración no debía legislar, porque se entendía que la responsabilidad social era una actividad que debía venir promovido por la propia iniciativa privada. Nuestra Ley de Responsabilidad Social lo que vino a plasmar es valorar el esfuerzo realizado por las empresas en distintos sectores, en el sector de la igualdad de la mujer, en el sector de la discapacidad, en el sector de la no discriminación, y en ese sentido se apostó por redactar una ley que primara y que apoyara el esfuerzo de los distintos empresarios extremeños en favor de esta integración. Pues bien, en esta línea y en este sentido, los distintos decretos de ayuda a la integración contemplan apoyo económico para aquellos empresarios que incorporen algún desempleado con discapacidad en su plantilla.
El decreto que regula esta normativa es un decreto del 2012, tiene una vigencia hasta agosto de este año y se está trabajando en una nueva redacción donde básicamente el espíritu de la norma es lo mismo, pero lo que se está buscando es un mejor apoyo económico, una mejor dotación de recursos para que el empresario que opte por contratar a una persona con discapacidad en su plantilla tenga un apoyo económico complementario a través de préstamos bancarios vinculados a la subvención. A fecha de hoy, que es lo que podemos poner encima de la mesa, la cuantía presupuestada para el 2013 se eleva a más de 1.075.000 euros y los empleos generados en este sector ascienden a más de 100 contratos. Con este decreto lo que se busca es favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad en el mercado laboral y en este sentido creo que estas ayudas son ayudas que pueden visualizar cada una de las entidades que colaboran en el programa Incorpora de la Caixa Incorpora Extremadura. Pueden ser beneficiarios de la ayuda cualquier persona física, jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes que cumpla con los requisitos para obtener la ayuda. También podrán ser beneficiarios de la misma las cooperativas y las sociedades laborales que incorporen a la misma trabajadores con discapacidad. Se contemplan 3 programas distintos. Un primer programa que busca el apoyo a la contratación indefinida inicial, un segundo programa que apoyaría la transformación de un contrato temporal en indefinido y un tercer programa para el apoyo a cualquier tipo de contratación temporal de una persona con discapacidad en una empresa ordinaria. Las cuantías de las ayudas estarán en función del distinto programa al que se quiera acoger el empresario. Para el primero tendríamos 6.000 euros, contratación indefinida directamente y a jornada completa. En el caso de que haya una reducción de la jornada del contrato, habrá una reducción proporcional de la cuantía de la ayuda, nunca por debajo del 50%. 4.500 en el caso de que sea una transformación de un contrato temporal en indefinido y 1.000 euros para cualquier contrato temporal. Se está trabajando también en algunos de los decretos que en principio no se pudo sacar en la última convocatoria y que son programas que tienen un apoyo directo al discapacitado en su incorporación a la empresa. Son programas conocidos por todos vosotros, los empresarios del sector, y en este sentido se está trabajando pendiente simplemente de que el Estado ratifique la aportación definitiva de fondos para el 2013 y en función de esos fondos se contemplaría la posibilidad de rescatar cada uno de estos programas. Programas conocidos como los preparadores laborales o programas también conocidos como el programa de apoyo al empleo con discapacidad. No puedo terminar, por supuesto, mi intervención sin hacer referencia a otra línea directa que en principio parece que no es objeto de este tipo de jornada y es el apoyo o las ayudas para el empleado, para el desempleado con discapacidad que opte por el autoempleo. Siempre hablamos de la discapacidad y la posibilidad de incorporarse a una empresa, pero no olvidemos que la discapacidad tiene también una posibilidad y es la autopromoción, la incorporación de un discapacitado como empresario. En este sentido, sabéis que recientemente se ha aprobado y está en fase de, concretamente hoy se aprobará la orden de convocatoria de las ayudas en favor de la incorporación de un desempleado como autónomo. Estas ayudas tienen como novedad, aparte de la cuantía tradicional de 7.500 o 5.000 en función del colectivo al que vaya dirigido, la vinculación de las mismas con el apoyo económico de hasta 15.000 euros que aportarían las entidades colaboradoras del mismo. En este sentido, debo agradecer aquí personalmente, a través de la Dirección General de Empleo y del SEDPE, la colaboración y la incorporación a este programa de entidades financieras tan importantes como la que hoy nos permite estar en esta jornada, como la Caixa. La Caixa es una de las entidades que colaborará con este programa de incorporación del desempleado
al régimen del autónomo y podrán acogerse, como hemos dicho, a una ayuda de 15.000 euros. La comunidad autónoma, por su parte, frente a los 15.000 euros del préstamo, aportará una cuantía de 5.000 para la amortización del principal. Por consiguiente, esta es una posibilidad también de las personas con discapacidad emprendedora y, por consiguiente, no olvidemos que esta ayuda también podrá contar con ella desde un punto de vista de planteamiento de futuro. Muchas gracias nuevamente, Mamen, por vuestra invitación. Gracias, Incorpora Extremadura, por la iniciativa y gracias al Grupo La Caixa por el apoyo económico con el que contamos en los distintos programas del Gobierno de Extremadura. Muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta que realizar o bien a Pedro o bien a una misma, pues aquí estamos para responderos y si no, pues vamos a hacer un descansito y a continuación ya comenzamos con la mesa de experiencia. ¿Parece? ¿Hay alguna preguntita por ahí? Vale, pues si os parece hacemos un descanso. ¿De 15 minutos, Santiago? 15 minutillos.